Hola colegas de Stichting con Finanzas. Primero que todo espero que estén bien, que todo esté fluyendo en sus vidas personales y profesionales conforme el gran plan cósmico y recordarles desde el principio que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que nos sigan en Facebook Stichting con Finanzas. Si no me equivoco lo van a poner aquí abajo, entonces para que nos sigan por favor. Eh, Creo que hemos hecho, este es el cuarto o el quinto, no, este es el quinto webinar, es el último, tal y como les había prometido. El tema es contabilidad, buenas prácticas de contabilidad, buenas prácticas de finanzas y buenas prácticas de gestión de recursos. Una vez más, como en todos los webinars, recordarles que nuestro trabajo debe estar siempre enmarcado dentro de las tres grandes estrategias globales de desarrollo. Agenda de la eficacia al desarrollo o Agenda de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030 y la Agenda de París para el Cambio Climático. Y que estas estrategias tienen unos indicadores globales, nacionales y locales o regionales. Entonces, siempre enmarcar nuestro trabajo desde esa perspectiva para asegurar la sostenibilidad de la organización y sobre todo asegurar financiamiento, como lo vamos a ver hoy. En todo momento, como ya saben, el mantra de estos webinars, responsabilidad y transparencia en la gestión. Hemos sido los depositarios de la responsabilidad fiduciaria de gestionar una organización y tenemos que hacerlo con responsabilidad y transparencia en los tres niveles, en el directivo, en el ejecutivo y en el operativo. Y en todo momento no debemos de perder la perspectiva del ciclo de Deming, siempre tratando la mejora continua, planeando el trabajo y trabajando el plan. Como habíamos conversado, hoy era nuestro último webinar. Sin embargo, vengo a proponerles al final de este webinar, vengo a proponerles con base a algunos comentarios que hemos recibido y con base a sus preguntas, estamos pensando en ampliar a un webinar más precisamente para abordar el tema de las variables económicas no financieras que se involucran en la responsabilidad fiduciaria, cómo se alinean con los objetivos de desarrollo del milenio, con las tres grandes agendas, para diseñar estrategias de responsabilidad social que sean más allá de un green o un social wash y que podamos medir claramente el retorno de la inversión sobre nuestra estrategia de responsabilidad social. Pero bueno, lo estamos pensando, probablemente en las próximas semanas subamos un video con respecto a eso, porque me toca a mí estructurarlo y hablarlo. Hoy vamos a hablar de contabilidad, de finanzas y de gestión de recursos. Nuestro último webinar, pero no por eso el menos importante. Hay un requisito sine qua non, es decir, que si ese requisito no existe, no perdamos, no perdamos el tiempo como organización o hagamos un esfuerzo sobrenatural para lograr llegar a cumplir con ese requisito, y es llevar registros de ingresos y gastos, registros contables en general, según normas contables regular o normalmente aceptadas a nivel global. Vean que no estoy diciendo que tenemos que tener cuentas auditadas, ni auditorías internas ni auditorías externas, sino contabilidades en general y que cumplan con normas o estándares internacionales. Si ese requisito no está presente, es literalmente imposible llevarle el pulso a una organización. A mí les voy a decir por qué no me gustan las contas. Las contas no me gustan porque todo lo que nos lo dicen post-mortem, es decir, cuando ya sucedió. Sin embargo, no tenemos muchas otras herramientas para darle seguimiento. Tal vez los planes operativos, pero la conta es una de las herramientas más antiguas que tenemos para llevar el pulso a una organización, y si no tenemos ni siquiera eso, quiere decir que no somos muy serios o formales como organización. Entonces, ese es el primer requisito sine qua non, que hayan normas contables regularmente aceptadas, ¿verdad?
y que ojalá, ¿se acuerdan el primer webinar de gobierno corporativo? Bueno, ojalá esa requisición, esa demanda por información contable actualizada sea de parte de un comité de auditoría y control, ¿verdad? Que exija esos estándares, ¿verdad? Lo mínimo que podríamos pensar es un balance general y un estado de resultados. Entonces, siempre es importante conversar por ahí. Si no tienen ni siquiera eso, paren lo que están haciendo y arranquen a levantar esa información. Una vez más, tenemos que pensar que hay que desarrollar políticas, reglamentos y procedimientos de cómo se aplican los recursos. Y cuando digo recursos estoy hablando de tiempo y de dinero. Siempre es más importante el tiempo que el dinero. Entonces, cómo se aplican esos recursos y cómo le vamos a dar seguimiento. ¿Verdad? Hay directores ejecutivos o presidentes que leen sus reportes contables a final del año. Solo los ven y los leen o los interpreta a final del año y ya para qué, ya pasó todo el año, ya es poco la libertad de acción que tengo, ¿verdad? Yo siempre recomiendo que la organización o el líder lo revise en función de la periodicidad del giro de negocio de la organización, del giro organizativo. Entonces, lo mínimo que yo recomiendo es que los estados financieros se revisen mensualmente, lo mínimo. Sin embargo, este fin de semana estuve conversando largo y tendido. El viernes estuve conversando largo y tendido con un empresario que su giro de negocio lo obliga a revisar estados contables todos los lunes. Entonces, es solo una referencia para ustedes y que ojalá logren desarrollar o logren entender cuál es la periodicidad que su giro de organizacional les demanda. Entonces, y las políticas son súper importantes. Siempre es importante tener un sistema, ¿verdad? Aunque sea papel y lápiz y que todo el papel y lápiz se haga siempre igual, pero un sistema que procese los costos administrativos de la organización. Y vean que estoy diciendo los costos específicamente solo los administrativos. Digamos, en organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, se hacen costos de proyectos o programas, pero difícilmente tienen un sistema para que digan el costo administrativo de mantener esos proyectos o programas. En las pymes, por ejemplo, se tiene costo de todos los procesos productivos, costos por unidades, que es una forma de después desarrollar un precio el precio para un bien o para un servicio, ¿verdad? Pero no se procesa cuáles son los costos de la administración, ¿verdad? Si hay 15 proyectos implementándose o 3 proyectos implementándose, los costos administrativos deberían de diluirse en esos 15. Esa es una de las mejores prácticas que hay que hacer. Y de ahí, de ese sistema, pues entonces surgen lo que nosotros llamamos los presupuestos anuales administrativos, ¿verdad? Donde tratamos de dilucidar más o menos cuánta tinta de impresora hay que comprar en un año, cuánto papel, cuánto vamos a pagar mensualmente de agua, luz, teléfono. Todos esos gastos tienen que estar definidos de antemano en un plan, en un presupuesto anual administrativo. Y claro, obviamente también hay que hacer presupuestos o hay que planificar las actividades por proyecto, si se trabaja por proyecto, por oficina, si la empresa o la ONG trabaja con varias oficinas, ¿verdad? O por procedimiento, por ejemplo, cuánto gasta solo la oficina de adquisiciones, o cuánto gasta solo la oficina de proyectos, o cuánto gasta solo la oficina de transporte. Sí, es importante tener un sistema que nos detalle todo a nivel de costos administrativos. Después tenemos todo lo que se llaman los informes financieros. Arrancamos diciendo que un requisito sine qua non es tener información contable normalmente aceptada según los estándares internacionales. ¿Por qué? Porque si usted tiene eso, es el requisito mínimo para hacer comparativos o para sacar razones financieras, que son, los indicadores que nos dice cómo está saludablemente, cómo está de salud organizacional la empresa, ¿verdad? Yo siempre recomiendo que estos informes financieros presenten en detalle la mayor cantidad de información y ojalá la misma información
en diferentes formatos para su interpretación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo más típico, lo mínimo que yo recomiendo, por ejemplo, si usted tiene un estado de resultados o un balance general, poner uno, el del año anterior con el de este año, y en una columna aparte las variaciones, si son positivas o negativas. Eso ya es un análisis financiero, el más sencillo que hay, pero es un análisis financiero y usted no lo puede hacer si no tiene información contable confiable. Una política o un procedimiento o una práctica que se olvida con mucha frecuencia y no inocentemente en nuestra región, una práctica que se olvida con mucha frecuencia es que, ¿se acuerdan que al principio les dije que ojalá la información contable surgiera desde un comité de auditoría y control? Ojalá que ese comité de auditoría y control estableciera una política que surja desde la misma junta directiva, una política sobre la transacción, sobre la posibilidad de desarrollo, sobre prohibir la posibilidad de generar transacciones no registradas dentro de la organización, o qué hacer en el caso de malversación financiera. Mucha gente en nuestra región, a mí que me toca trabajar por toda América Latina, mucha gente dice que nuestro gran flagelo, el flagelo de nuestra región, es la pobreza. Y bueno, lo comparto relativamente ese comentario, porque para mí el principal flagelo de nuestra región es la corrupción, porque la pobreza es en gran medida producto de la corrupción. La corrupción no permite que los recursos lleguen a donde tengan que llegar, y los programas de reducción de la pobreza no sean tan eficientes o eficaces como se desearían. Entonces, creo que si todas nuestras organizaciones, con lucro o sin lucro, del Estado, públicas o privadas, tuvieran una política claramente establecida para la prohibición de transacciones no registradas y qué hacer en el caso de malversación financiera, podríamos reducir notablemente este flagelo de nuestra región, que es la corrupción. Ahora, lo que les voy a comentar, bueno, no voy a comentar eso todavía. La otra buena práctica que me gustaría comentarles, que ojalá implementaran en su organización, es la implementación y la gestión y la renovación periódica de los inventarios. Siempre es importantísimo saber de qué disponemos, de qué no disponemos, si nos están robando o no nos están robando. Es la única herramienta que tenemos para darnos cuenta. Entonces siempre es muy importante desarrollar un inventario y revisarlo periódicamente. Ahora voy a hablar de dos temas realmente importantes, que al menos yo le doy mucha importancia. En cualquier organización, con lucro o sin lucro, el segundo es para las organizaciones sin lucro sobre todo, pero el que les voy a comentar ahora es realmente importante para toda organización, y es algo que se llama la razón de liquidez. La razón de liquidez es la relación que existe entre los activos de corto plazo, corto y mediano plazo, dividido entre los pasivos de corto y mediano plazo. Es decir, la razón, la división. Usted toma todos los activos de corto plazo, como el efectivo, inversiones de corto plazo, las cuentas en los bancos, todo lo que son activos de corto plazo, usted lo pone en la parte de arriba de la división. Y en la parte de abajo, usted pone los pasivos de corto plazo. Y el pasivo de corto plazo aquí más importante de todo, bueno, las cuentas por pagar, agua, luz, teléfono, pero el pasivo más importante aquí por pagar son los salarios, ¿verdad? Si esa división da menos de 1, tiene que preocuparse, y preocuparse bastante, porque eso quiere decir que en el más mínimo imprevisto grande financiero, usted no va a poder ni siquiera pagar los salarios, ¿verdad? Y eso sucede con mucha frecuencia. Usted ve empresas totalmente solventes en el sentido, digamos, de capacidad productiva,
o con gran cantidad de recurso humano, con mucho potencial para desarrollar proyectos, pero son completa y totalmente insolventes, precisamente porque nunca le llevaron el pulso a la razón financiera. Si usted tiene la razón financiera es positiva de uno o más, quiere decir que usted tiene suficientes activos líquidos a corto plazo para cubrir sus responsabilidades más de una vez. Entonces, solo les doy un ejemplo a nivel personal. En mi oficina yo mantengo un reporte de gastos y yo sé cuánto tengo que tener en liquidez para cubrir esos gastos 2 o 3, 4 o hasta 6 veces. Esa es una razón de liquidez. Entonces es un ejercicio que hay que hacer mínimo mensualmente. Ese es otra buena práctica contable de contabilidad y finanzas. La práctica que sigue es una práctica relativamente delicada, se enfoca solo en organizaciones sin fines de lucro y es tener una política o un plan que se encargue de la recaudación o generación de recursos. Cuando esa política o ese plan se puede alinear con la estrategia de planificación, pues se puede lograr mucho más, porque entonces ya empieza uno a desagregarla en planes anuales, planes operativos, planes semestrales. Sin embargo, lo importante es el plan o la política, ¿verdad? De generación de recursos, y este plan o política debe de por lo menos tener 4 elementos. El primero, la definición de cuáles son fuentes de financiamiento de corto plazo que podríamos utilizar en el corto plazo, cuáles son los montos con los que se podría pensar. La otra son fuentes de financiamiento de mediano plazo, casi siempre estamos hablando de fuentes locales o tal vez internacionales o algunos contactos que se tienen. Y finalmente fuentes de largo plazo. Cuando uno logra identificar fuentes de largo plazo, les comento, en Costa Rica una estrategia de gestión de fondos de muchas fundaciones son las actividades deportivas, las carreras de atletismo o las carreras de mountain bike, donde la gente llega y paga 20, 30 dólares por su inscripción y el 100% de las ganancias van para las actividades programáticas o proyectos de la fundación. Esa es una excelente estrategia de largo plazo, porque usted no puede hacer una carrera cada 15 minutos, usted no puede hacer una carrera cada 2 meses. Normalmente se hace una carrera al año y la gente se prepara, los deportistas se preparan para esas carreras anuales, ya ellos se programan. Entonces es una excelente fuente de largo plazo. Ya para el corto o el mediano plazo siempre es mejor crear una propia base de datos para la gestión de recursos y gestionar esa base de datos. Y finalmente el otro variable que la otra variable o un plan o una política debe de tener, es un requisito indispensable, es definir los costos de la gestión de recursos humanos. En Estados Unidos, que es un país que tiene estadísticas para todo, las organizaciones sin fines de lucro tienen como buena práctica definir cuál es el costo de levantar o de recaudar 100 dólares. ¿verdad? Entonces ya cuando uno tiene un plan, una política, una estrategia, pues entonces cuando usted arranca esa estrategia, pues le saldrá caro levantar 100 dólares. Digamos, ¿qué les puedo decir? 100 dólares puede costar 50, ya muy exagerado 60, pero 40 dólares. Que nos cueste 40 dólares levantar 100 dólares es un promedio aceptable para el inicio de una estrategia. Pero si la estrategia va enmarcada dentro del ciclo de Deming, donde planeamos el trabajo, actuamos según lo planeado, evaluamos lo actuado y chequeamos y comienza de nuevo todo el ciclo, en el corto plazo, cuando digo corto plazo es 1, 2 o 3 años, se va a ir reduciendo ese costo de levantar 100 dólares. Entonces, en cuestión de 3, 4, 5 años, a usted le va a tocar, le puede costar un buen promedio, es que le cuesta entre 10 y 20 dólares levantar 100 dólares.
Entonces, ese es un poco lo que venía a hablar hoy, de los elementos de contabilidad y finanzas y gestión de recursos humanos. Vean que no es nada complicado, no es nada del otro mundo, pero son buenas prácticas que pueden asegurar la sostenibilidad financiera de cualquier organización en el corto, mediano y largo plazo. El principal problema es que estos se esperan hasta el último minuto, cuando están endeudadas, cuando están hasta la nariz de pasivos, para hacer algo. Cerramos nuestro webinar de hoy con lo mismo de siempre, recordando que tenemos que ser responsables y transparentes eh, con la responsabilidad fiduciaria que se nos dio, y tenemos que mantener en todo momento como organización el ciclo de Deming como cultura. Los invito nuevamente a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook, Stichting con Finanzas, que van a encontrar aquí abajo. Este es el último webinar de los que teníamos programado. Sin embargo, como les comenté al principio, nos han pedido hablar de cómo estructurar estrategias de responsabilidad social. Entonces, considerando los principios de Responsible Investment, de inversiones responsables, normalmente nosotros reevaluamos la responsabilidad fiduciaria y evaluamos las estrategias de responsabilidad social desde la junta directiva, desde la responsabilidad fiduciaria, y cuáles son aquellas variables económicas no financieras que pueden afectar nuestra operación y que podríamos utilizar en el diseño de la estrategia de responsabilidad social, y que fácilmente, cuando está implementada y actuando, podemos medir el retorno de la inversión para evitar el greenwash, para evitar el social wash y crear todo un retorno de la inversión sobre una estrategia de responsabilidad social. Esperamos trabajar en este webinar en la próxima semana, y tal vez dentro de 1 o 2 semanas lo tengamos disponible online aquí abajo en nuestro canal de YouTube, o lo pueden accesar a través de nuestra página de Facebook, Stichting con Finanzas. Para aquellos que les interesa, Stichting quiere decir fundación en holandés. Un abrazo y saludos.